Vamos a ver ahora dos temas finales. Lo vamos a tratar de explicar como uno solo porque están vinculados, ¿no? Pero voy a hacer de todas maneras un poco la diferencia entre ambos temas. Por un lado vamos a ver lo que se conoce como el renacimiento urbano comercial de Europa. Y por otro lado vamos a ver lo que se conoce como la Gran Depresión medieval. A ver, el renacimiento urbano comercial se desarrolla entre los siglos XI y XIII, mientras que la Gran Depresión se desarrolla fundamentalmente en el siglo XIV. Entonces lo que podemos ver ahí es que hay una sucesión en el tiempo, ¿no? Es decir, para ponerlo en palabras muy sencillas, hay un momento en el cual a fines de la Edad Media Europa parece marchar a la prosperidad y abruptamente hay un momento en el cual Europa entra en colapso. ¿Cómo ocurre esto? ¿No? Si nosotros nuevamente vemos aquí un mapa de Europa así dibujado de forma rápida, ¿no? ¿Qué vamos a ver en este caso? Esto es Europa. ¿Qué vamos a ver en el siglo, entre los siglos XI y XIII? ¿Por qué se habla de un renacimiento urbano comercial? Porque en los siglos XI y XIII hay una serie de cambios que ocurren en Europa que generan un aumento en la productividad económica, el crecimiento demográfico y la calidad de vida, ¿no? Un primer cambio que da origen a esto que conocemos el Renacimiento es justamente algo que hemos visto vinculado al tema anterior, que es que el comercio entre Europa y Oriente se reactiva. Las ciudades italianas de alguna manera van a jugar un papel clave en ese proceso. Entonces el comercio del Mediterráneo vuelve a cobrar vida. Pero también aquí en la parte norte de Europa hay un comercio a través de lo que es el Mar del Norte y el Mar Báltico que une ciudades como por ejemplo Amberes, Brujas, con otras ciudades de la parte de lo que hoy día sería la costa de Rusia, Suecia, Noruega, ¿no? Que también, digamos, tiene mucha importancia. Entonces, el comercio se reactiva, y si el comercio se reactiva, es que dentro de Europa hay ciudades que están generando una gran cantidad de mercancías, ¿no? Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión que nos lleva a hablar de un renacimiento urbano comercial es que, especialmente desde el siglo XIII, se comienzan a dar algunas innovaciones en el campo de la agricultura, ¿no? Por ejemplo, se introduce cambios en la tecnología del arado, el caballo sustituye al buey, el caballo en realidad permite un doble de tiempo de arar y por lo tanto un elemento que eleva la producción en el campo. También se hace otra innovación que es la división de los terrenos en 3 sectores, con lo cual también hay mayor cantidad de tierra dedicada al cultivo. Eso permite entonces, por un lado, que en Europa en este momento exista mayor comercio, mayor producción agrícola, exista también un aumento de la población, un crecimiento de las ciudades y un crecimiento de la producción artesanal y gremial dentro de las ciudades. Entonces, hacia el siglo XIII, es decir, los años 1200, estamos en un momento de gran prosperidad de carácter económico. Pero bueno, eso va a cambiar, eso va a cambiar. En el siglo XIV, esa situación va a cambiar dramáticamente. ¿Por qué? Porque en el siglo XIV, ¿no? Por un lado, se van a dar algunos conflictos dentro de Europa, ¿no? Algunos conflictos de carácter político. En segundo lugar, parece ser que en Europa hay un proceso que tiene que ver con un cambio a nivel del clima, ¿no? Entonces en Europa los inviernos comienzan a ser mucho más fríos, la consecuencia de eso es, por ejemplo, que las cosechas se pierden. Eso definitivamente va a generar una carestía de alimentos y generacionalmente también genera un debilitamiento de la población.
Pero por otro lado, por razones que no se conocen muy bien, posiblemente la llegada a través del comercio desde el Asia y a través justamente de las rutas comerciales, va a llegar la llamada peste, la peste bubónica, ¿no? Asociada, por ejemplo, al hacinamiento, al crecimiento de las ciudades, a prácticas como, por ejemplo, que en aquella época la gente vivía con los animales dentro del mismo recinto donde dormía. Todo eso genera que en el siglo XIV se desarrolle la peste negra. La peste negra pues va a ser destructiva respecto a la población europea. Entonces, cuando hablamos de Gran Depresión, ¿de qué hablamos? Hablamos de que en el siglo XIV hay elementos que de alguna manera destruyen, por decirlo así, la prosperidad que se había estado gestando en los siglos anteriores. Esos elementos son los cambios climáticos, los conflictos interiores como por ejemplo la Guerra de los 100 años, la llegada de la peste, ¿no? En el siglo XIV entonces la sociedad europea entra en una fase de crisis demográfica fundamentalmente y económica, de la cual recién se va a recuperar en los siglos siguientes.